Pues yo soy arquitecta de profesión y he trabajado de arquitecta bastante tiempo y bueno, últimamente también hago alguna cosa, pero es verdad que cada vez menos porque este mundo del teatro me ha conquistado y entonces ha sido bastante progresivo en realidad. Empecé a apuntarme a teatro sobre todo por timidez, por una cuestión de, bueno, pues de romper un poco las barreras, las vergüenzas hace muchos años. Y cuando me fui a Barcelona, me mudé a Barcelona a vivir y allí conocí a una profesora en un taller de teatro yo le contaba que escribía, porque hasta entonces escribía relatos y pequeños textos, desde el gusto y desde un poco ese pequeño cajón que tienes contigo mismo, que no enseñas a casi nadie y que guardas ahí pues, textos y historias. Y un poco animada por ella, pues escribí algunas cosas para clase y ella me habló del Obrador de la Sala Beckett en Barcelona y allí me formé primero con Alberto Conejero en un curso que además era online porque era durante la pandemia. Y después me formé en la Escuela Internacional del Gesto, también online, con Nieve Rodríguez como profesora durante un año. Y ese año supuso como un antes y un después, porque cada vez tenía más ganas de escribir y menos ganas de trabajar como arquitecta, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Y un poco impulsada por esa pasión, empecé a mirar más formación, más reglada y más seria para pues, ampliar un poco. Y en Madrid estaba el máster de creación teatral de la Carlos III, el que dirige Mayorga. Y entonces me volví a casa, volví aquí para hacerlo y a partir de ahí nace pues, la creación de la principal, o sea, escribí un texto antes, pero como la obra que ahora se acaba de publicar con Mutis viene un poco del trabajo final de ese máster y a partir de ahí pues a lo que venga. Pues como arquitecta es que ya también te vas haciendo el hueco poco a poco, o sea, sobre todo cuando entras en el mundo de la obra, que es un mundo eminentemente masculino y donde tener voz y hacerse ver y escuchar no es fácil. Luego cuando empiezas a meterte en otros mundos y ves que en general el mundo de la creación, me da igual que sea de edificios, que de libros, que de obras de teatro, o sea que al final la mujer y la profesión, poderla desarrollar no es fácil, sobre todo cuando el mundo está muy concebido para que sea el hombre el que tiene más facilidades. Como arquitecta lo viví y como autora no tanto porque tengo menos años de experiencia, pero sí que creo que también sigue estando ahí, esa parte. Pues sobre todo me interesan los vínculos, diría, relacionales o familiares, pero no tiene por qué ser literalmente que sean familias, sino incluso de amistad, o sea, las relaciones interpersonales y temas que vienen un poco de cosas que no necesariamente autoficción, yo no escribo autoficción, pero sí temas que tienen que ver con cosas mías. Motores personales que al final son solamente como un detonante para a partir de ahí crear una ficción. Yo de momento todos los textos que he escrito tienen que ver con historias, o sea, hay una ficción, una defensa de la ficción en ese sentido y hay una cita de Lucía Carballal que dice, no sé si es una cita, pero bueno, que ella dice que ella cree en las historias y cree en las ficciones y yo a día de hoy estoy muy de acuerdo con eso y todo lo que he escrito tiene que ver con crear una historia y un contexto que parta de una semilla personal o de un tema personal que me esté tocando en un determinado momento, pero que luego se construya. Pues, por ejemplo, me gusta mucho jugar con diferentes planos de realidad o de ficción o diferentes tiempos, o sea, todos los textos, aunque haya una aparente linealidad, después cruzar, o sea, hay una cosa como de estructura de pieza que yo creo que también tiene que ver con la arquitectura, con la manera de pensar en estructuras, en edificios, que cuando pienso en las obras también las pienso como estructuras de alguna forma. Y son estructuras como complejas, o sea, no es una línea sin más, es como que empiezan a cruzarse pues, historias, tiempos, planos y todo ese juego que a mí me parece apasionante como espectadora y como lectora, es un poco lo que me nace o hacia donde tiendo a escribir cuando ya encuentras esa semilla, o sea, la forma que deriva de ahí tiende hacia esos lugares. Autores latinoamericanos que escriben un poco en torno a abismos, pues Cortázar, Borges, sí, diría esos dos como principales. Calvino también me ha influido bastante, que tienen un poco siempre como estas derivas infinitas en laberintos y en abismos espaciotemporales que a mí desde que los he leído siempre me han atrapado de una manera como especial. Y actualmente para mí un referente muy claro es Lucía Carballal, que ya la he citado antes, o sea que lo es deliberadamente. Nieve Rodríguez también, por la influencia que tuvo durante mi formación, y Mayorga igualmente lo es también. O sea, desde sus obras, su escritura, su teoría del teatro, o sea, el uso del lenguaje, todo, me parece que es
una figura. Pues yo creo que está en un buen momento. O sea, creo que este salón lo demuestra, precisamente. Creo también que que podría haber más ayudas, quizá a residencias de dramaturgia puramente, no tanto de creación teatral que sea, pues a lo mejor para ensayos o para piezas que deriven de ensayos o para compañías, sino como para la dramaturgia propiamente dicha. Y creo que ahí sí que, bueno, existen obviamente residencias para dramaturgos, pero creo que podría haber como algo más, ¿no? Porque lo que existe son muchos certámenes de premios ya con el producto cerrado, pero acompañamientos en el proceso de escritura, porque al final si no puede ser muy solitario. Y creo que en ese sentido sí que se agradecería tener más laboratorios o más. También, pues por ejemplo, el salón te pone en contacto con personas y creadores que están ahora mismo contemporáneos, que están publicando, que están, ¿no?, siendo como incluso las lecturas pequeñas que hay ahora, las lecturas dramatizadas, también de repente te acercas y escuchas textos de gente que no conoces, o sea, que ese tipo de cosas que no sean 3 días puntuales, sino que tengamos la oportunidad, pues con laboratorios o con otro tipo de formato, donde unos dramaturgos y otros nos podamos relacionar, mentorizar. No tiene por qué ser una residencia, pero sí creo que en ese sentido hay muchísimo campo abierto y que la escritura puede ser infinita y podemos enriquecernos unos a otros. Igualmente es un buen momento, o sea, así que sí, creo que sí. No sé si por descubrir, la última obra que he visto es Pequeño cúmulo de abismos, de Cris Blanco, en La pequeña del María Guerrero, y creo que es una autora, una creadora más que una autora, que está por descubrir, o sea que ha estado mucho en el off, digamos, en el underground o en otro tipo de circuitos, menos conocidos desde luego, y ella viene no sé si viene de Madrid o de Barcelona, yo la había visto en Barcelona alguna pieza, pero creo que es un nombre que ya tiene, o sea, no es emergente ni mucho menos, pero que en este circuito no es tan conocida, y justo hace poco que fui a ver la pieza a mí me gustó mucho. Y luego diría también que ha publicado con Mutis, se llevó el Accessit hace un par de años, o el año pasado, Ana Barceló, con el texto de Apnea, que justo tenía la oportunidad de leerlo al compartir editorial y al presentar hoy juntas, pues lo he leído hace poco y me parece que también tiene una voz muy personal que está haciéndose un hueco imparable y que merece la pena que se la conozca y se la lea.